residuos sólidos urbanos y economía circular. También soy docente e investigadora de universidades, sobre todo las universidades del Bicentenario, en estos temas relacionados y vinculados a la economía circular y a los residuos. Así que agradezco muchísimo la invitación a Guadalupe, a Ludmila, a ser parte de este conversatorio, esta charla de formación para, digamos, cambiar un poco el mundo de a poco desde nuestros lugares. Buenísimo, me encantó. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer una presentación que la vamos a ir conversando con Julia y también vamos a escuchar o leer. Mientras dure la presentación, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y cuando terminamos de presentar, abrimos y charlamos. Ahí viene alguien más. Bueno, voy a empezar a presentar. Denme un momento que... Así. Está, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno. Sí. Como decía recién, vamos a presentar a los residuos como una nueva variable ambiental. Y para eso vamos a tomarnos un momento para ir para atrás y ver un poco qué es una variable ambiental. Y también vamos a hablar un poco también de los ecosistemas, a darle un poco más de contenido al concepto ecosistema. Y bueno, ya empezamos con una pregunta que dice ecólogos por un rato, ¿no? Que es un poco la invitación, que de lo que dure esta presentación, esta charla, esta conversación, vamos a ponernos en la piel de un ecólogo, una ecóloga. Y entonces voy a empezar preguntándole a Julia que nos cuente un poco cuál es el concepto o cuál es el punto de vista de la ecología o el enfoque. Bueno, qué preguntita, ¿eh? Con esto empezamos. Bueno, en principio la ecología es una ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia las relaciones, ¿sí?, que hay en los ecosistemas. Entonces, lo primero que tengo para decir es que cuando dicen cuidemos a la ecología es como decir cuidemos a la matemática, ¿sí? Entonces, cuidemos a la ecología es cuidar a los ecólogos. Nosotros lo que queremos es cuidar el ambiente, los bienes comunes naturales, que nos permiten la subsistencia, ¿sí?, como especie, ¿no? Los ecosistemas básicamente es todo lo que hay, vivo y no vivo, en un lugar, en un tiempo determinado, ¿sí?, y las relaciones que se dan entre estos distintos factores. Entonces, puedo tener ecosistemas de selva, de ventos, que son los fondos oceánicos, ¿sí? Ahí puedo tener un ecosistema porque tengo distintos individuos de diferentes especies, tengo distintas variables, y que después supongo que vas a explicar lo que son las variables, o las puedo explicar yo, Ludmila, como vos me digas, que están interactuando entre ellos y que además dependen de determinados factores, ¿sí?, externos, ¿sí? Pero básicamente la ecología estudia las relaciones. Puede ser desde estos lechos marinos, por ejemplo, las selvas. Un ecosistema puede ser una plantita en una maceta que tengamos en nuestro balcón, que es la plantita que necesita, por ejemplo, una mariposa para cumplir todo su ciclo de vida, ¿sí? Una enredadera, por ejemplo, el tasi, ¿sí?, que es una enredadera nativa, es una planta de tasi es suficiente como para que la mariposa monarca cumpla todo su ciclo desde huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Entonces, hay distintas escalas de ecosistemas. También hay ecosistemas urbanos, ¿sí?, que son los ecosistemas que se dan en las ciudades, donde hay relaciones, ¿sí?, entre distintos factores, ¿sí?, que se encuentran expuestos a distintas variables, ¿sí? Entonces,
Una de estas variables, ¿sí? Que no te quiero spoilear tu parte, Está bien, pero ahora una de agarro. estas, una de estas variables, ¿sí? Que modifican la estructura de estos ecosistemas urbanos, de plantas, redes tróficas, de lechos oceánicos, ¿sí? Son, ¿sí? Los residuos, ¿sí? Y nunca habían sido planteados así, los residuos como una variable ambiental. Siempre habían sido planteados como factores o como contaminación, ¿sí? O se estudian los efectos de los residuos, las consecuencias de los residuos, quién genera los residuos, pero nunca cómo los residuos estructuran los ecosistemas, ¿sí? Las poblaciones que viven en los ecosistemas y las relaciones que hay entre esas distintas poblaciones. Bueno, Excelente. Bueno, acá están viendo bastante de lo que dijo Julia, lo están leyendo, ¿no? Porque a mí lo que me gusta, eso como reiterar, es que el ecosistema es el recorte que nosotros elijamos hacer. Puede ser la selva, con todo lo que implica, el lecho marino, con todo lo que implica, o un pedacito así. Pero siempre va a contener todo lo que hay y todo lo que pasa. Y ahí las variables naturales, los elementos de la naturaleza que siempre se tienen en cuenta son los que conocemos, que están acá, ¿no? La temperatura, la luz, la humedad, pero nosotros queremos incorporar al tema de los residuos como una variable, no como un accesorio que se puede analizar por separado. Y después también van a ver abajo, ¿no? Que la información y la educación también, con la misma idea, pueden ser pensadas como variables. Porque son los elementos que varían en un ecosistema y estamos adentro de los ecosistemas. También eso siempre, como venimos diciéndolo desde el principio, no está allá el ambiente y nosotros allá mirándolo desde la vereda de enfrente. Siempre nos vemos parte. Voy a pasar de... sí, déjame acotar una cosa, si Sí, puedo. dale, porfa. Estas variables, como ser la educación, la conciencia o la formación y la toma de conciencia ambiental, son consideradas variables de flujo, ¿sí? Una variable de flujo son estas variables que se miden por un periodo de tiempo determinado. Entonces, se pueden considerar variables porque dependiendo, ¿sí? Cuán educada o informada o formada esté la población, que eso también modifica la estructura de los ecosistemas, ¿sí? No es lo mismo una población humana, ¿no? Estoy hablando. Una ciudadanía, ¿sí? Formada, que separa sus residuos, que los recicla, que consume de manera consciente, que come determinado tipo de alimentos, o que una sociedad que produce alimentos de una manera mucho más sustentable, ¿sí? Que otra. No es lo mismo esa información, ¿sí? Con la que cuenta la ciudadanía, eh, que una población que realmente no contempla los daños o cómo afecta a los servicios ecosistémicos su actividad económica, ¿sí? O sus actividades culturales. Claro. Entonces, son variables de flujo, ¿sí? No son variables estáticas como puede ser la temperatura, que es, bueno, en un determinado momento, ¿sí? Mido cuánto es, ¿sí? Esas son variables que se miden a lo largo del tiempo. Eh, Ahí me entra la ecóloga, ¿viste? Entra Está siempre. bien. Está bien, está bien. De hecho, ahora viene acá también, vamos a aclarar algunas cosas que, si bien lo estamos diciendo así, esto tiene muchísima más profundidad de la que vamos a alcanzar a ver ahora y la vamos a dejar así como picando, porque realmente es mucho lo que hay para desarrollar y como decimos, la idea es dar como un pantallazo y después ir buscando sobre los intereses y las curiosidades que aparezcan, qué es lo que tenemos que afilar, después vemos durante el mes hasta nuestro próximo encuentro, a través del aula y los mensajes, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero Pero bueno, vos acá, sabés, perdón, sí, y yo sigo interrumpiendo, que costó mucho, ¿sí? Sobre todo en los antropólogos, ¿sí? Y dentro del ámbito, digamos, de los ecólogos, de los naturalistas, de los científicos naturalistas, decir que es una variable de flujo la formación y la educación ambiental, porque ellos dicen, no, pero es de origen antrópico, ¿no? No es de origen natural, pero claro, pero resulta que las ciudades, las sociedades son parte de los ecosistemas. Entonces siempre nos han excluido,
¿sí? Es como todo lo que nos rodea. El ambiente es todo lo que nos rodea. No, el ambiente no es todo lo que nos rodea. El ambiente es también cómo nos relacionamos y vinculamos con el ambiente. Entonces, por eso sí puede ser considerada una variable ambiental de flujo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, acá lo que están viendo, ¿no? Es también cómo se las formas de estudiarlos, los grupos, cómo se puede estudiar las poblaciones, que las poblaciones es un número de individuos de una misma especie que viven en un lugar, las comunidades, que son distintas poblaciones relacionándose, y bueno, y el ecosistema que ya estamos hablando, donde se suma esas relaciones. Y abajo me gusta mucho hablar del nicho ecológico, que también es eso, ¿no? De la importancia. El nicho ecológico es cómo se designa al lugar o al papel que que cada organismo cumple en el ecosistema. Y esto es importante porque es la base del equilibrio. Y el equilibrio es la base de la salud de un ecosistema. Por eso está mencionado ahí. Lo dejo como decir picando, pero está bueno pensarlo porque el nicho ecológico es el lugar que cada uno ocupa y que tiene que ocupar, porque después bueno, muchos de los problemas ocurren cuando hace una sola sí, cuando ese nicho se ve modificado, y bueno, y ahí ya vamos a ver, ya algo vimos con el tema de las aves que pasa en un desequilibrio, lo mismo pasa con todas las especies y en todos los ecosistemas. Bueno, y acá agregamos el tema de las relaciones. Como decíamos antes, ¿no? En un ecosistema es todo lo que hay, vivo y no vivo, más todo lo que pasa. Y todo lo que pasa son estas relaciones y dentro de estas relaciones están los ciclos. Em, los ciclos de nutrientes, los ciclos de energía. Em, acá en la imagen estamos viendo el flujo de energía y el ciclo de la materia en el gráfico. Lo voy a pasar. Y esto también es un poco parecido a lo que decíamos antes, la escala que elegimos, el recorte que hacemos para estudiar es como, y ahí vamos a dedicar la observación a analizar para poder describir. Si le decimos selva a la selva es porque tiene una cantidad de estratos, enredaderas, etc. Asimismo, para clasificar, describir y registrar qué hay en un ecosistema, lo que se estudian, ¿no? Se recorta y se observa y se interpreta respecto a la abundancia. Entonces podemos decir que un pastizal hay cierta especie o no, tal predominancia de tal pasto, con esta observación que se hace o sea, que es el trabajo de los ecólogos también y de otros gentes y de grupos, y bueno, es muy importante y determina las características de un ecosistema u otro. Claro, esto respecto a la toma de muestra, que es este espacio, ¿sí? Porque yo no puedo contar todos los organismos que hay, es imposible, y contar todas las variables que hay en un ecosistema. Entonces se utilizan métodos estadísticos, ¿sí? Para determinar qué cantidad de observaciones tengo que hacer, ¿sí? Y en qué lugares debería yo contar la cantidad de organismos. Entonces, hay diferentes métodos, por ejemplo, este es el de la foto que mostrabas recién, es el método de las cuadrículas, en donde muchas veces se tira al azar, ¿sí? Esa cuadrícula, muchas veces cada X cantidad de metros, eso es el resultado de una fórmula matemática, ¿sí? Y después ahí sí empiezan los ecólogos a contar la cantidad de individuos, por ejemplo, de una misma especie, ¿no? Entonces, eso me da una idea de cuántos individuos hay, cuántas plantitas o cuántos bichos bolitas hay, cuántos individuos hay de una población, ¿sí? Y eso me da la abundancia de la población, ¿sí? Ahí saco un índice que es la abundancia, que es cantidad, ¿sí? De individuos. Sí. Lo mismo se hace también con otros. En ese caso era para hacer un relevamiento de flora, de un tipo específico de pastizal, que me parece que eran unas marismas, pero también es similar, se hacen transectas para los registros de aves, los relevamientos, todo es muy parecido. Lo que nos da cuál o sea, cuál es el estado real de un ecosistema, porque a veces se piensa que porque decimos, no sé, en la costa hay pastizales de cortaderas y viven
tal cantidad de aves. Bueno, esto es en base a una observación constante que se actualiza y también que nos determina dónde está la falta, ¿no? No sé cómo decir, o sea, si se estima, si nosotros sabemos, gracias a los estudios que se han hecho y se hacen y se basen y se van actualizando de que cierto ecosistema, como por ejemplo acá aparece, a la selva marginal o los matorrales del delta del Paraná, cuando se va a estudiar y de repente hay algún elemento que no está o algún elemento que no se esperaba está, bueno, ahí empezamos a ver qué pasó y generalmente vamos a volver a las variables. Bueno, este cuadro, acá van a ver lo mismo que venimos diciendo, lo mismo que venimos diciendo respecto a como a la complejidad de un ecosistema más allá del recorte. Esto es lo mismo. Para una maceta, incluso a veces hay ecosistemas dentro, digamos, dentro de organismos que albergan otros organismos, etcétera, o asimismo puede ser para todo el delta. Y acá podemos ver algunas de las relaciones que ocurren y van a ver que están los residuos, está la contaminación y están acá planteados como variables porque interactúan así, o sea, interactúan de la misma manera que las otras variables que se proponen desde antes. No sé si, bueno, si hay alguna pregunta, espero que la estén registrando o anotando para después verlo. Yo sé que por ahí es mucho justo este cuadro, a mí me encanta porque tiene mucho, pero también es lo que es así. Es mucho lo que hay y lo que pasa en los ecosistemas. Claro, la explicación de por qué algunos individuos están en unos lugares, ¿sí? Y en otros lugares no están, por ejemplo, en algunos lugares hay muchos individuos, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha cortadera o mucho coronillo, ¿sí? En otros a veces hay, a otras veces no hay, y en otros lugares nunca vamos a encontrar coronillo, ¿sí? Entonces, y si querés volver a la diapo anterior, entonces, eso, ¿sí? Me da una idea de en dónde están, ¿sí? ¿Sí? Me determina la distribución, pero entonces yo ahora me tengo que preguntar si esta abundancia, esta cantidad y esta distribución, ¿sí? De los organismos, ¿por qué están ahí? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos los psicólogos. ¿Por qué están ahí? Bueno, porque ahí hay relaciones, ¿sí? Hay unas relaciones, ¿sí? Que determinan esta abundancia y esta distribución. ¿Por qué hay cada cosa en ese lugar? ¿Sí? Bueno, Y esas relaciones es porque, por ejemplo, puedo tener en un lugar humedad, ¿sí? Sombra, nutrientes para tener bichos bolitas, ¿sí? Debajo de un tronco, por ejemplo, sería plausible encontrar bichos bolitas, ¿sí? Sin embargo, a veces hay y otras veces no hay. ¿Y por qué otras veces no hay? Hay algún factor, ¿sí? Que hace que no haya en ese lugar. Por ejemplo, puede haber un depredador, ¿sí? O por ejemplo, puede haber un contaminante, ¿sí? Entonces está todo para que se dé temperatura, eh, sombra, nutrientes, pero hay un contaminante que produjo su letalidad, ¿sí? O hay un depredador, hay arañas, o hay algún sapito que se los comió. Entonces, esa es el por qué hay y por qué no hay, es la gran pregunta que nos hacemos los psicólogos y es la respuesta a una relación. Perdón, que me meta, pero no, está perfecto, me quizás encanta. La verdad es que la idea era por ahí, hasta acá, recetores. un poco Sí. profundizar en eso, porque a veces damos por sentado que sabemos qué es un ecosistema o cuáles son las relaciones o qué ocurre en los ecosistemas, y está bueno por ahí volver a afianzarlo, porque es algo que lo estamos viendo todo el tiempo. Nos basamos en esto para muchas de las otras cosas que queremos entender, comunicar, y compartir. Así que bueno, acá ya pasamos de lleno, estos son ejemplos de recortes, ¿no? Son clasificaciones de ecosistemas, ya marinos, bueno, un poquito costeros, y acá hay un ejemplo que Julia ahora nos va a hablar de un animal muy hermoso, y nos va a contar un poco ¿no? Cuál es mucho más que su nicho ecológico, pero bueno, eso, un poco su relación con todo lo que estamos diciendo.
Claro, exactamente. Bueno, en esta imagen que vemos acá, Lud, que bueno que la trajiste, porque acá podemos ver, por ejemplo, cómo se clasifican distintas comunidades, ¿sí? O sea, una población es de la misma especie, ¿no? Distintas poblaciones de distintas especies conforman las comunidades. Y acá vemos cómo podemos clasificar distinto a las comunidades. En el gráfico de arriba clasificamos a las comunidades según cómo se mueven y se desplazan, ¿sí? El plancton, por ejemplo, es flotante pero que está parte en el agua, parte en el aire. El plancton se moviliza pero está así como al azar por flotación, no por sus medios propios. El necton por aletas, ¿sí? Se trasladan por aletas, y el bentos están estáticos, ¿sí? En los sedimentos. Entonces ahí clasifico a las comunidades por cómo se mueven, ¿sí? O por cómo se desplazan. Sin embargo, puede haber otra manera de clasificar a las comunidades, y en este caso oceánicas, que es según cómo llega la luz del sol, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la zona fótica, que es la más superficial, que tiene incidencia de la luz solar, entonces va a haber fotosíntesis, ¿sí? Y la zona afótica, después podemos tener zona oceánica, nerítica, litoral, o sea, hay diferentes maneras de clasificar a los ecosistemas y a las comunidades, ¿sí? Dependiendo de cuál es el objetivo de la investigación, por ejemplo. Y ahora sí me meto con las ballenas, ¿sí? Que son, nada, uno de mis animales preferidos junto con los hongos. Este, las ballenas tienen un rol muy importante, no solamente en los ecosistemas, sino también en el cambio climático, por ejemplo. Una ballena acumula 33 toneladas de carbono, ¿sí? Carbono que estuvo en un momento, ¿sí? En la atmósfera, ¿sí? Ese carbono, a través de la fotosíntesis del fitoplancton, que es esa masa verde flotante que está ahí, se convirtió en azúcares o en conformación de paredes o células del fitoplancton, que fueron comidas por peces, y que estos peces, ¿sí? Fueron comidos por las ballenas. El tema es que las ballenas comen peces, calamares, ¿sí? En las zonas medias del océano. Y cada vez que salen a respirar, porque saben que las ballenas respiran el oxígeno del aire, ¿sí? Cada vez que salen a respirar, ellas egestan, ¿sí? Y excretan. Y estas excretas son justamente los nutrientes que necesitan el fitoplancton, ¿sí? Para acumularse, para crecer y para seguir haciendo fotosíntesis, y de esa manera producir oxígeno y seguir captando dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es el rol, ¿sí? De las ballenas, ¿sí? Que justamente producen nutrientes para que el fitoplancton pueda seguir haciendo fotosíntesis, o sea, captando carbono, que después se introduce en las cadenas tróficas, y eh, liberando oxígeno. Saben que en realidad el pulmón del planeta, ¿sí? Es el fitoplancton, ¿sí? Es la mayor masa de producción de oxígeno del mundo. Y cómo las ballenas contribuyen a esta formación de más fitoplancton que además capturan más carbono del aire. Lo cierto es que cuando las ballenas mueren, ¿sí? Este carbono no vuelve al aire, a la atmósfera, sino que se deposita en los lechos oceánicos. Entonces, una buena captura, ¿sí? De carbono es en el bentos, en los lechos oceánicos, ¿sí? Entonces yo saco carbono, que es además uno de los gases que generan el efecto invernadero, ¿sí? Y lo deposito en los lechos oceánicos o en las ballenas. Entonces las ballenas es una buena medida de mitigación al cambio climático, por ejemplo. Y eso está estudiado, ¿sí? Y el servicio ecosistémico que brindan las ballenas, no solamente en la producción de oxígeno, en la captura de dióxido de carbono y en las cadenas tróficas, ¿sí? Ya tiene, está calculado, está monetizado, para que se den una idea. Acá está el ejemplo de lo que decías, ¿no? De lo que está monetizado. Esta imagen es un poco fuerte. A mí me interesa mucho, mucho el ejemplo de la ballena como justamente un ejemplo de lo que venimos hablando, de los ciclos, de lo que ocurre. Y la verdad es que cuando lo vi en una ballena, a veces eso, lo que decía Julia, pensamos siempre en los bosques, pero realmente es el océano.
y es el fitoplancton flotando, bueno, y participando en los ciclos, el verdadero productor de oxígeno y captor de CO2. Pero bueno, seguí, Julia. Sí, y además, a mí me dicen, ay, qué romántica con las ballenas. Bueno, sí, las amo porque las pienso, ¿no? Entonces el sentipensar, o sea, como yo entiendo, ¿sí? Su rol es que las quiero aún más, porque fíjense acá, y cuando hablamos de servicios ecosistémicos y del valor que tienen las cosas, ¿sí? Y que a veces no se le puede poner un precio, bueno, en este caso le pusieron un precio, pero que les puedo asegurar que es mucho más del que todos pensamos. Si hacemos un ejercicio, ¿cuánto pesa una tonelada de ballena? Todos me van a decir, y bueno, o cuánto vale una ballena, saco el precio por tonelada, por la grasa, por la carne, por lo que se pueda obtener de la ballena. Sin embargo, el valor estimado de la industria pesquera, ¿sí? Es superior a 150.000 millones de dólares y las ballenas son las que justamente contribuyen, ¿sí? A estas redes tróficas. ¿Sí? La pesca, ¿sí? Se da porque las ballenas alimentan el fitoplancton, ¿sí? Les proporcionan nutrientes al fitoplancton del cual se alimentan los peces que después consumimos. Eso solamente hablando de cómo benefician o el rol o el nicho que tienen respecto a las cadenas tróficas. Si nos vamos al valor, ¿sí? Que tienen las ballenas en el sector de avistamiento de ballenas, en el sector turístico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos Pirámides o Península de Valdés, ¿sí? Donde se pueden ver las ballenas. En todo el mundo es superior a los 2.000 millones de dólares, ¿sí? Que generan las ballenas, ¿sí? Como un atractivo turístico, ¿sí? Después, la productividad del fitoplancton que mejoran las ballenas, ¿sí? Capta 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales. Y, oh casualidad, hay un informe del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Para que las empresas que necesitan comprar o mitigar sus emisiones de dióxido de carbono puedan invertir en conservar ballenas, ¿sí? Puedan capturar no en bosques, ¿sí? No plantando árboles, ¿sí? Sino conservando ballenas, ¿sí? Una ballena capta 33 toneladas de dióxido de carbono en promedio, ¿sí? Y ese carbono que captura se va al fondo oceánico, no vuelve a la atmósfera modificando todos los ciclos, ¿no? Y generando el cambio climático. Entonces, Quiero realmente, hacer ¿cuánto un, valor tiene la ballena? Sí. No, quería hacer un agregado ahí. Con el tema del carbono, para mí siempre fue un tema difícil de entender, sobre todo porque a veces parece que enseguida se pega con este tema de que se monetiza, porque se habla de los bonos de carbono, de captar el carbono, del sumidero de carbono. Pero ciertamente también estamos hablando de un ciclo de la naturaleza y de un tema muy importante que es el calentamiento global, o sea, de las emisiones de carbono venimos escuchando hace mucho. Y esta diferencia es muy importante lo que pasa cuando la ballena capta, todo ese carbono que capta, como dijo Julia, se va al fondo y ahí queda. Hay otros como los bosques, las marismas, esto ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de las plantas, de las marismas hay como un capítulo específico. El problema es que eso capta muchísimo carbono, pero cuando esos lugares son modificados, se modifica ese suelo para hacer una construcción, un puerto, lo que sea, todo eso se libera. O sea, así como lo capta, tiene ese poder de captar mucho, pero también de liberar mucho. Eso es como un riesgo que no tiene, o sea, no hay manera de cambiar el uso del fondo del lecho marino. Y bueno, es muy importante. A veces parece que como está ahí en el fondo oscuro, no está pasando, pero está pasando y es parte fundamental y vital del ciclo del cual participamos todo el tiempo. Seguí. Bueno, y acá otro beneficio que tienen las ballenas es que como migran, porque tiene sus zonas de reproducción y de cría y de alimentación en distintos lugares, ¿sí? de los océanos, migran de norte a sur, cuando migran llevan nutrientes de lugares con pocos nutrientes para el fitoplancton a zonas eh, perdón, llevan de zonas de mayor nutrientes para el fitoplancton a zonas de menor nutrientes. ¿Sí? Por ejemplo, migran al norte global o al sur, ¿sí? a la Antártida, llevando también con sus excretas todos los nutrientes que necesita el pobre fitoplancton que está en la Antártida.
Entonces, tienen un rol fundamental en el ciclo de nutrientes. Además, ¿no? Traslada nutrientes de un lugar al otro, del lugar de mucha productividad al lugar de poca productividad. ¿Qué pasa? Y acá empieza a jugar los residuos como variable ambiental. En este viaje migratorio, ¿sí? Que hacen las ballenas, se encuentran muchas veces con las islas de basura, ¿sí? De los océanos. No sé si escucharon hablar, pero son conglomerados de redes de pesca, de microplásticos, de envases que están desde 1950 en el océano, de un montón de plástico oceánico que se encuentra agrupado debido a las corrientes oceánicas y a los vientos, ¿sí? En determinadas zonas, ¿sí? Hay básicamente 5 grandes manchas, ¿sí? Oceánicas, volviendo a la anterior, ¿sí? En donde justamente las ballenas quedan enredadas y mueren. Entonces, cuando se habla de proteger a las ballenas y ya no contra la caza de ballenas, ¿sí? Por ejemplo, de los buques pesqueros, ¿sí? Que ciertamente muchas veces es ilegal, ¿sí? Pero la mayor causa de mortandad de ballenas no es la caza ilegal, sino el enredo en estos islas de basura o por ingesta de plásticos, ¿sí? Eh, la mayor causa de muerte de las ballenas son nuestros residuos, los residuos que generamos en tierra, ¿sí? Y hay que ver si alguien se puso a pensar eso, ¿no? Entonces, nuestros residuos están modificando la población de ballenas, ¿sí? Y todo lo que yo les estuve contando, ¿sí? Los beneficios y los servicios ecosistémicos que las ballenas conllevan. Y lo más triste es que el plástico que se generó en 1950 todavía existe, ¿sí? En la actualidad. Porque desde 1950 hasta la actualidad solo se redujo un 9% del plástico, ¿sí? Desde 1950. Entonces, tenemos realmente un problema en cómo gestionamos los plásticos. Y peor es cuando yo les cuento que la mitad del plástico que se produce es para hacer cosas de un solo uso, ¿sí? Envases, cucharitas, eh, bueno, recipientes, envoltorios, bolsas, ¿sí? La mitad del plástico va para producir eso que podríamos evitar, ¿sí? Eso que no sabemos gestionar, ¿sí? No sabemos gestionar porque no separamos en origen, ¿sí? Porque no tenemos planes de gestión inclusivo de residuos. No lo sabemos, no lo sabemos, es un material que no lo sabemos manejar, ¿sí? Se nos ha ido de las manos. Y este material lo encontramos en todos lados, ¿sí? En las fosas oceánicas, ¿sí? Más profundas se detectaron plásticos. En el aire hay microplásticos. Entonces el plástico está en cada rincón del océano, del planeta, del aire, hasta en el hielo ártico se encontró plástico. Entonces, volviendo al anterior, podemos encontrar plástico, la anterior, ahí va, en forma de macroplásticos, de microplásticos, por ejemplo, cuando tienen pedacitos, son pedacitos de 5 milímetros, nanoplásticos, que son plásticos de 0,01 milímetro de tamaño, ¿sí? Y estos plásticos son distinta variedad de plásticos. Podemos verlos a simple vista, como vemos, por ejemplo, que están flotando ahí en este río o en este mar donde están estos botecitos. Podemos ver plástico, microplástico que está mezclado con la arena, ¿sí? Podemos ver eh, microplásticos que forman parte de un ecosistema nuevo que se llama la plastífera. Es un ecosistema nuevo que es un microgel, ¿sí? De algas que y bacterias que se va desarrollando en plástico, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en una antiparra abandonada, pero también en las micropartículas de plástico, ¿sí? Se genera este ecosistema nuevo que se llama plastífera. Y ahora sí, la siguiente. Vemos cómo este plástico, ¿sí? Se ha introducido de una manera en los ecosistemas que modifican totalmente su estructura. Por ejemplo, vemos arriba de todo un cangrejo ermitaño, ¿sí? Este cangrejo va mudando, ¿sí? De exoesqueleto de caracoles a medida que crece. Y acá vemos que ha reemplazado ese carbonato de calcio de un caracol por una tapita de plástico, de polietileno, ¿sí? Ahora, lo cierto es
que esta tapita de plástico de polietileno concentra más calor, ¿sí? Entonces, el cangrejo ermitaño tiene otro tipo de metabolismo, hay que ver de qué manera se reproduce, cuál es su tiempo de vida, ¿sí? Porque está totalmente modificado porque tiene un caparazón, ¿sí? Que concentra más calor. O, por ejemplo, vemos abajo, ¿sí? El desove de unas tortugas en la arena y les cuento esta anécdota rapidito. Hay fundaciones que trabajan en la conservación de tortugas que a pesar de todos sus esfuerzos notaban que la población de tortugas no se incrementaba y era porque estaban naciendo todas tortugas hembras, ¿sí? No nacían machos. Y era consecuencia de que la cantidad ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero los reptiles, en este caso las tortugas, depende el sexo al nacer de la temperatura de incubación de los huevos. ¿Sí? A baja temperatura nacen machos, a temperaturas altas nacen hembras. Como la arena tenía tanta cantidad de plástico que conserva más el calor, nacían todas hembras y no se podían reproducir. Y esa era la causa por la cual la población de tortugas no se incrementaba, a pesar de que había alimento, a pesar de que había leyes, a pesar de que se protegía y había reservas, el plástico que había en la arena sí no permitía que nacieran machos. Entonces la población obviamente no se reproducían las tortugas. ¿Sí? Vemos también una foto de de los pólipos de los corales, que lo que ven en azul, ¿sí? Son justamente microplásticos y lo que ven en amarillito son los huevos del camarón, ¿sí? Del cual se alimentan los pólipos de los corales. Entonces, esto que ingresa al organismo del coral o de un pez o de lo que sea, genera saciedad, pero no es alimento, ¿sí? Entonces están desnutridos, ¿sí? Después, lo cierto es que de todo lo que vemos en el océano y en la playa, ¿sí? El 80% proviene del continente, ¿sí? De nuestras actividades de producción y consumo, ¿sí? Y el 20% proviene del mar, o sea, de los cajones, de las redes de pesca, lo que se llama pesca fantasma, que son esas redes abandonadas, ¿sí? Que quedan en el océano, que si bien hay leyes que establecen que cuando se pierde una red hay que informarla y en realidad la embarcación debería recuperarla, ¿sí? Bueno, no se cumple. Y el océano está lleno de redes abandonadas. Entonces, bueno, lo interesante sería empezar a diseñar redes como eran antes, ¿sí? Que se puedan biodegradar en el océano y no perdurar años, porque, bueno, cada vez son más resistentes, se rompen menos, pero duran más las redes en el océano. Entonces, trae esas consecuencias en los ecosistemas. Eh, bueno, y por último, ¿sí? ¿Esto querés comentarlo vos, Luz, o No, no, lo no, dale, digo yo? dale. Bueno, por último, lo interesante es que en la naturaleza, en los ecosistemas naturales, lo que pasa es que los individuos comen, ¿sí? Consumen y producen en base a lo local, ¿sí? Lo que tienen ahí mismo, ¿sí? Todo lo que es, todo lo que hay, cómo se relaciona en un espacio y en un tiempo dado. Los humanos somos la única especie que podemos usar y servirnos de naturaleza que esté en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, yo consumo cosas que están, por ejemplo, bambú, ¿sí? Que por ahí está producido en China, ¿sí? O sea, traigo cosas que están producidas y que están en balance con ecosistemas que están en otros lugares del mundo, ¿sí? Aunque estén lejos de donde nosotros habitamos, los consumimos igual, ¿sí? Por la globalización. Entonces, la ecología, ¿sí? Y el conocimiento que proporciona la ecología es poder hacernos preguntas como, por ejemplo, si es posible usar los ecosistemas sin alterarlos tanto, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos hacer para poder eh, consumir, producir, pero de una manera equilibrada, ¿sí? Sin afectar a otras poblaciones y otras comunidades, ¿sí? Y después también nos permite, la ecología nos permite saber qué le pasa a los ecosistemas a medida que nosotros los vamos modificando, ¿sí? Con nuestros hábitos. Y eso es básicamente la ecología como herramienta, ¿no? Y por último, Pasó. sí, sí, por último, no sé si esto querés decirlo vos, Ludmila, o
¿O lo No, comento yo lo yo? que quería, quiero hacer un pequeño agregado que a mí siempre me gusta la pregunta, ¿no? De qué nos diferencia del resto de los animales con los que cohabitamos esta tierra. Y son muchas las respuestas. Por supuesto, siempre depende del enfoque, pero creo que lo del residuo es fundamental porque realmente nos las ingeniamos para generar una cantidad de residuos que no damos a tiempo con ¿no? Con la degradación de los mismos. No le damos tiempo a la tierra a que haga la vuelta, a que haga bueno, el reciclaje de forma natural. Eso me parece algo que quería agregar. Y antes de esta parte también quería agregar que si bien la situación es así como la estamos contando, hay este tema de los plásticos, la plastífera, a mí me parece muy interesante comunicar esto, contarlo, porque es realmente alarmante y es lo que está sucediendo en los ecosistemas costeros, pero también en otros, más allá de nuestra costa, quiero decir. Pero bueno, también en función de que esto es algo que viene preocupando y que viene siendo observado por un enorme número de personas en todo el mundo, hay muchísimas iniciativas, ¿sí? Muchísimas que estamos intentando, se están haciendo, bueno, ya le vamos a dar el lugar también a la economía circular, a la gestión de los residuos, hay cosas de estas que por ahí ya las vieron, pero ya le vamos a dar el lugar. Quería no dejarlo todo en el gris oscuro. Y ahora sí, ¿no? También algo que a veces lo damos medio por sentado, hablamos de cuál es nuestro enfoque dentro de la ecología, dentro del ambientalismo. Y bueno, queríamos compartir esto, ¿no? Que siempre es el ambientalismo popular, porque no es lo mismo pararnos desde la noción de ambiente donde se habla del recurso, se cuantifica, se reparte el recurso natural, que de los bienes comunes, que hablar de la justicia ambiental, del acceso. Así que bueno, armamos acá. Yo lo tengo tapado por nuestra ventanita. A ver, lo voy a leer y le vamos para cerrar. El ambientalismo popular es una perspectiva ambiental y política que reconoce como mayores problemáticas ambientales a la pobreza, a la desigualdad y al acceso al derecho al ambiente sano, y por lo tanto los bienes naturales comunes. Da cuenta del desigual impacto que tienen las problemáticas ambientales sobre las condiciones de vida de las sociedades. Bueno, eso para resumir. Y Bueno, ahí hermoso. Ahí volvemos. está, tal vez, no sé, Julia, si estás acá, está con algunos temas Sí, de estoy, conexión. ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Ah, porque yo no los veo, pero sí los puedo escuchar. Se puso a, voy a salir y volver a entrar, si quieren, o si no Dale, estoy ahí. dale. ¿Sí? Escuchamos Dale, si bien. querés así podés ver Dale. y ya empezamos a compartir como algunas cuestiones. Aprovecho mientras este momento sucede, primero para agradecerles por el tiempo, porque sabemos lo que decimos siempre en cada encuentro, que es difícil después de toda la jornada estar acá compartiendo un rato, que a veces es necesario, que a veces es importante y que no siempre encontramos los momentos. Pero bueno, en épocas donde todo es rápido y sin tiempo, está buenísimo que nos podamos encontrar acá, así que agradecerles este momento. Eso por un lado. Por el otro lado, agradecerles tanto a Ludmi como a Julia, que ahora vuelve por la clase, estuvo espectacular, por lo menos a mí me encantó. Me gustaría que podamos profundizar y ya los dejo a los profes también. Si quieren podemos, mientras Julia vuelve a recopilar todas las preguntas para después compartírselas. Pero bueno, un poco pensar de qué manera esto entra al aula, de qué manera nosotros podemos pensar la escuela con todas estas herramientas. También preguntarles a ustedes si vienen trabajando algunos de estos temas, si habían trabajado ya algunos de estos temas. em, y bueno, empezar a hacer como un poco este vínculo entre la transposición didáctica que requiere estos contenidos, la integralidad y la transversalidad, o sea, cuando lo vamos diciendo de golpe es un montón, y la realidad de la escuela, ¿no? Que muchas veces no nos dan los tiempos, no llegamos, hay cuestiones burocráticas que atender, cuestiones sociales, bueno. Entonces un poco la idea es pensar esto, como ustedes saben, este programa en particular
trabaja principalmente en las cuestiones de nuestra costa, que para el ministerio es una temática principal y emergente, así que es re importante que podamos hablarlos con ustedes, que son los protagonistas y quienes llevan adelante las aulas, la escuela. Así que un poco esa es la idea. Si quieren ya los escuchamos, si tienen dudas, consultas. Hola Julia, volviste. Preguntas. Me parece que está bueno aprovechar el momento. Por supuesto que les pedimos a los que puedan prender la cámara y estar un ratito acá, aunque sea en el cierre, que está bueno hacerlo. ¿Alguien tiene ganas de empezar? Norina. Hola. Ahí está, sí, perfecto. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, es la primera vez que participo de un encuentro porque es la primera vez que me llegó el mail, la convocatoria, y la verdad es que me encantó. Tengo un montón de información, tomé un montón de nota de lo que hablaron. Yo doy química orgánica en el secundario, en cuarto y quinto año, en 2 escuelas, y vemos todo lo que es petróleo y los problemas ambientales. Así que el tema de plásticos y microplásticos siempre lo vemos. Hemos trabajado con un documental que ya es viejito, que se llama Plastic Planet, que es impactante porque da un pantallazo de esto, lo lleva más para el lado de la salud. Así que ahora tomo nota de todo esto, perdón, pero está mi hijo ahí. Tomo nota de todo esto relacionado al océano para poder trabajarlo mejor. Hay muchas cosas que no conocía o que las conocía más de... Con esto ahora puedo empezar a investigar, es como un puntapié para empezar a investigar otras cosas y poder abrir un poco más el tema hacia otro lado. Así que agradezco mucho el encuentro, me encantó. Y bueno, las ballenas también soy fanática, así que ahí concordamos. Nosotros vivimos acá a 400 kilómetros de Puerto Madryn, estamos en el partido de Patagones al sur de la provincia y intentamos ir una vez al año porque también en mi casa somos fanáticos con mis hijos, nos encanta ir a visitarlos. Así que bueno, ahora más todavía, me sumo al club de fans de Julia. Gracias. Lo podemos Eso. inaugurar ya al Club de Sí. Fans. Un comentario. Nosotros tenemos un aula virtual que, bueno, entiendo que si te llegó recién el mail tal vez todavía no estés incorporada. Bien, porque ahí va a estar seguramente cargado el video de la clase y seguramente más información, incluso podemos, bueno, siempre está Ludmi, está Anto, que hoy no pudo estar acá, pero la idea es que puedan empezar a solicitarnos material a nosotros o a proponer material ustedes también, así que te pido que escribas al programa, Ludmi, no sé si tenés a mano el mail, creo que es nuestra costa, Sí, @ambiente. ahí lo estoy anotando en el. Es programa En el Nuestra chat. Costa. Bien. Pero ahí lo anoto en el Programa chat. Nuestra Costa. @ambiente.gba con B larga, .gov con B larga .ar. Ahí lo ponemos en el chat igual. Pero escribí así te dan Gracias. de alta en el usuario porque ya están las clases anteriores también colgadas y capaz te pueden Buenísimo. servir. La idea es que esto podamos fomentar y profundizar los proyectos ambientales que ya tengan en las escuelas. O sea, reconociendo que las escuelas lo vienen trabajando hace un montón de tiempo, la idea es, bueno, incentivar a que siga, a que continúe. ¿Alguien más que tenga ganas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles, la verdad que la información excelente, vamos a poder aprovecharla seguramente en las aulas y contarles un poco que, bueno, acá estamos trabajando, yo en particular fui a las charlas que dieron sobre residuos sólidos urbanos y acá en el partido de la costa, de donde yo soy, estamos muy preocupados porque hay muchos basurales a cielo abierto, pero también hay mucha falta de conciencia nuestra, ¿no? Por parte de la ciudadanía en general, de por qué compramos como compramos y por qué tiramos como tiramos. Entonces se está trabajando bastante sobre eso en el Instituto de Formación Docente y las chicas están súper enganchadas. Así que bienvenido todo este material que nos mandan desde el Ministerio. Nos abrió un poco la cabeza, yo ya lo hacía un poco en mi casa, pero tímidamente, digamos, y casi siempre delegamos en la municipalidad todos los problemas, ¿no? Que también tiene su responsabilidad, pero sobre todo creo que hay mucho por hacer desde la ciudadanía. Así que ahora están buscando los puntos verdes, están recorriendo la ciudad para ver qué es lo que está funcionando y cómo se puede ayudar o cómo se puede participar. Así que bienvenido a todo lo que están haciendo. Gracias.
Gracias a vos, Claudia, que creo que estuviste todas las clases, ¿no? En la primera no, porque no sabía de Ah, esto. ok. Y cuando fui a la charla, acá en Mar de Ajó, lo mencionaron, entonces y nos hicieron llegar el link. Así que bueno, ahora estoy reenganchadísima. Pero Bien. ¿Y en el aula estás? sí, ya Ah, entré perfecto. varias veces a consultar, bajé algunas cosas, pero bueno, puedo hacer más todavía. Y Bueno, este tema, además, traerlo al mar, porque el tema es que siempre estamos hablando del problema del Ártico, el problema de Antártida. Tenemos un mar, yo en particular, a 4 cuadras. En las escuelas que tenemos acá en la costa estamos a la orilla del mar. Así que hay mucho por hacer. Y bueno, voy a ver todo lo que haya sobre el tema de los microplásticos y se puede hacer también algún tipo de trabajo en la playa, que se pueda ir a verificar algo. Bueno, voy a estar atenta a eso también, que nos vendría bárbaro. Pero yo con eso todavía no incursioné, pero cuando tengamos más material creo que va a ser muy piola poder trabajar con eso. Así que les agradezco. Gracias. muchas gracias. Creo ahí, Julia, hay, ¿no? Experiencias de trabajo con las playas. Sí, todos los años se hace un censo de basura costera, em, que justamente es aplicar el método científico esto de las muestras, entonces se calcula la cantidad de muestras a tomar, se utiliza un método que se llama transecta, que es contar, tirar como líneas y entonces contar qué encontramos a lo largo de estas líneas, y ahí se cuenta la cantidad de colillas. Les cuento que el mayor residuo encontrado son las colillas de cigarrillo en la arena, ¿no? Porque es la parte de playa. Las tapitas de botellas, los palitos de helado, las bolsas, todo eso se contabiliza y nosotros tenemos registrado, ¿sí? Todos los censos que se vienen haciendo, hace 5 años que se hace. Ahí en el Partido de la Costa es uno de los partidos en donde más participación ciudadana hay. Se hacen en octubre, se hacen los censos. Así que estaría bueno que participen y los resultados son alarmantes porque Sí. Eso quería consultar, ¿están publicados en algún lado los resultados para poder ingresarlos? sí, los publica la Fundación Vida Silvestre. Eh, ellos es un grupo de fundaciones, ¿sí? Ujú. Que hacen esto en todo no sé si es en todo el país o es en provincia de Buenos Aires, pero en todo No, lo que tiene es injerencia en todo el país, en todo el pero país. acá trabajan mucho con el tema de venado de las Pampas y No, no, sí, y la Copatizal fundación Pampeano para sí. nosotros es una fuente importante. Sí, la Fundación Vida Silvestre sí, pero el censo de basura costero no sé Ah, si se hace en todo el país o se hace solamente en provincia de Buenos Aires, ah, tomando también la costa de los ríos, ¿no? De los ríos y los arroyos, ahí también se cuenta la basura de la sí. playa. Ahí pone Pablo en el chat que en Mar Chiquita lo hace Surf, no sé, chicos, disculpen mi inglés, Rider Surfrider. y exacto, y que participan los vecinos. Así que está buenísimo, Ujú. es súper interesante. Ahí me parece que habían levantado la mano, ¿puede ser, Alejandra? Y está ¿Puede bueno, ser? perdón que digo esto, y está bueno para explicar matemáticas y estadística, esto del método de transectas. Entonces ahí hay fórmulas y hay resultados y hay análisis. Entonces también está bueno. ¿Esto lo subieron ustedes, este método, con más detalle? No, porque hoy es Todavía, la clase, claro. Ah, claro. perdón, Luz, dale. No, en Lo van realidad a les, subir. les cuento porque al principio comenté que por ahí en el mail les llegó que decía que hoy vamos a hablar sobre las plantas nativas y de repente entraron y estábamos hablando de los residuos, pero porque hubo un cambio de planes y entonces van a ver que en el aula, si no está hoy, mañana va a estar abierta lo que es la pestaña de plantas primero, porque en un sentido hubo un cambio de planes y en otro no, pero vamos a ir subiendo, ¿sí? A lo largo de estas semanas vamos a ir subiendo esta información, vamos a armar la pestaña de residuos para que esté al mismo tiempo que la otra y si bien cambiamos un poco la temática, también por eso creo que, o sea, por eso es que quisimos darle más base o más contenido por ahí a estos términos que utilizamos tanto, que son los ecosistemas, que son las variables, bueno, para poder eso, tener un poco una base de a poco, ir solidificando
nuestra base en los conceptos para trabajar los otros temas. Y esto lo vamos a repetir. Después vamos a ver con Julia cómo hacemos, porque en realidad es mucha más la información y también son más los temas que están incluidos dentro de este mismo título, ¿no? Del residuo como variable. Pero preferimos recortarlo para hoy. Después vamos a ver si nosotras vamos a grabarlo una clase o si lo hacemos de nuevo. Eso lo vamos a ver cómo lo hacemos, pero en el aula pronto van a tener, aparte de esta charla, la información de esto de los censos y de las otras cosas que están surgiendo. Y bueno, y ya vamos a ver cómo lo acomodamos en el aula. Pero siempre escríbanos al mail de Nuestra Costa o a través del aula los que ya están. Si alguien tiene problemas para entrar al aula, porfa escriban, a ver si se agiliza eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Ale? Acá estoy. ¿Cómo están? Hola Ludmi. Hola Hola. chicas. ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos avanzando con nuestro proyecto, que es sobre el estuario de Bahía Blanca. La verdad que lo hablo siempre con Ludmi. Es un tema que nos ha empapado a muchos. Estamos trabajando mucho el tema de los residuos, justamente, con algunas ONG acá de lo que es Bahía Blanca y la zona. Y también, bueno, el proyecto ha crecido mucho porque justamente lo hicimos un poco más participativo a otras zonas costeras, ¿no? La verdad que, bueno, nosotros ya estamos trabajando con el proyecto, hay una posible salida al campo a la visita de la isla del Puerto, que la vamos a hacer en este mes o antes de que nos venga el invierno, pues si no nos vamos a congelar ahí. Así que la idea es hacerlo de manera lo más pronto posible. Los chicos están trabajando y lo estamos trabajando con diferentes áreas. Yo desde el área de geografía, entró ciencias de la tierra, se sumaron biología y se acaba de sumar un proyecto de arte. Así que la verdad que el proyecto tiene bastante participación. Gracias, Ale. Espectacular, la transversalidad que estamos viendo. Les comento una cosa, nosotros en la medida en la que va avanzando el programa, sobre todo para quienes recién se incorporan, estamos yendo a visitar las escuelas que están participando, ya estuvimos en Atalaya, estuvimos en Isla, próximamente vamos a estar en Bahía Blanca, ahí visitando, así que participen, entren al aula virtual, hablen con Ludmi ahí o con Anto, que son las personas que están a cargo del aula virtual, para que podamos coordinar las visitas, para que podamos acercarnos a las escuelas, llevarles los materiales, hacer charlas con los chicos y chicas, en la medida que quieran, que necesiten. Vamos trabajando las temáticas que estamos trabajando también. También Julia siempre está invitada, por supuesto, ella ya lo sabe. Todas las temáticas que vamos trabajando acá, la idea es que cuando los visitemos podamos reforzarlas, darles una mano, conversar con ustedes, qué es lo que más necesitan tal vez profundizar. Así que estén en contacto, entren. Yo sé que a veces es medio tedioso el aula virtual, o que a veces cuesta, o que a veces nos colgamos, o la vida, pero es interesante porque a partir de esa interacción es que podemos empezar a visitar también las escuelas. Y está bueno. ¿Cuándo vamos a Mar de Cobo? Mirá, teníamos planificado ir en muy poco Bueno, tiempo, sí, o no, Ludmi, sí. teníamos planificado ya haber ido a Mar de Cobo, así que Mar de también, Cobo, algo ocurrió, alguna cuestión de agenda, o sea, nuestras sí, agendas como son, hay dos ministerios, bueno, no es tan sencillo, no es pero fácil. por algún motivo se nos cayó, ya tendríamos que haber ido, y ahora nos quedó para después del receso. No va a entrar antes del receso invernal, pero después sí. O sea, nosotros vamos a seguir con el programa hasta fin de año. Todo lo que dure el año lectivo, el programa va a estar. Vamos a seguir yendo a las escuelas, vamos a seguir intercambiando en el aula y también va a haber uno de estos encuentros mensuales para trabajar los temas que están ya, que ya están decididos, digamos que son los ejes temáticos del programa Nuestra Costa, pero siempre con la posibilidad de incorporar a partir de las inquietudes que ustedes estén trabajando en el aula o que surjan de ustedes. Eso es importante y siempre lo aclaro. Digamos, si de acá surge que, qué sé yo, que vamos a estudiar la reproducción del cangrejo ermitaño, por favor no, pero si quieren, podríamos buscar la manera de hacerlo. A lo que me refiero es a que esto es un intercambio. Estamos tratando de generar propuestas que profundicen lo que vienen trabajando y de, no sé, de resolver o no, pero intentarlo, algunas inquietudes que surjan a partir de trabajar estos temas, porque sabemos que ustedes están trabajando
de alguna manera por su cuenta. Sabemos que estos temas y otros de la educación ambiental no los tienen servidos de alguna manera. Entonces la idea es que podamos colaborar o podamos generar estas propuestas. Con Ale también estábamos yendo a Bahía Blanca y bueno, ahora se nos pospuso, pero pudimos, a partir de este intercambio, que fue bastante fluido, armar una actividad. El viaje se suspendió por una cuestión externa, pero finalmente, para mí fue muy hermoso enterarme que pudieron hacer igual la actividad. Porque ya en ese intercambio se generó una actividad, una propuesta, y llegó al aula y de alguna manera, buenísimo, ahora es como que cuando podamos ir, que falta poco, vamos a continuar, vamos a profundizar en un tema. Por eso, lo mismo que dijo Wada, a veces es difícil romper el hielo o empezar, las cosas se estiran y se cuelgan, parece, pero no, intentemos generar actividades que sean significativas en sus aulas, porque no es toda la costa, si bien es una costa, la costa bonaerense, cada lugar tiene sus particularidades y cada persona, cada uno de ustedes están trabajando desde diferentes temas, desde diferentes ángulos y la idea es acompañar. Cada Eso, zona tiene sus distintas variables, ¿no? Hablando un poco de- sí. Bueno, ahí se están como empezando a despedir, entendemos que se tienen que ir. Pablo, acá de Mar de Cobo, que todavía está, escribí al mail de nuestra costa, no sé si estás ya en el aula virtual, para que te den el alta si no estás, y si estás en el aula virtual, escribí desde el aula virtual para poder coordinar fechas, así ya organizamos Mar de Cobo, Mar Chiquita y también tenemos una escuela. Em, y los temas que vienen trabajando, Eso. contar un poco de eso. ¿Eh? Bueno, no sé si hay más dudas o más consultas, si no ya nos despedimos hasta la próxima. Mil gracias a todas, todos por estar, por participar por el ratito y sobre todo a ustedes, Julia y Ludmi, por darlo todo. Bueno, gracias, lo mismo voy a reiterar, gracias por estar y sigan, escriban, que vamos a estar, vamos a acompañar esto, como dijimos, hasta fin de año. Esta es la primera edición de Nuestra Costa. Yo estoy muy agradecida por su tiempo, por su atención y bueno, para eso estamos. Que tengan una hermosa semana. Gracias, Luego. igualmente. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias.